El decreto del domingo está mucho más cerca de lo que crees. ¿Sabe lo que tiene que hacer cuando llegue ese momento? ¿Está preparado para afrontar la presión que supondrá la imposición de la observancia obligatoria del domingo? No se trata de una mera especulación, sino de una realidad profética que se está desarrollando rápidamente ante nuestros ojos. Elena de White, reconocida como la mensajera inspirada de Dios para los últimos días, dio advertencias precisas sobre lo que sucederá cuando el protestantismo en los Estados Unidos una fuerzas con el papado para instituir esta ley. Esto no será solo una prueba aislada de fe, sino el punto crucial de obediencia y preparación espiritual. Ignorar esta llamada es un error que puede costarle la salvación. Este vídeo es una llamada urgente e indispensable para todos los cristianos que deseen permanecer firmes y fieles hasta el final. Primera, la urgente necesidad de actuar y orar fervientemente. Elena de White advierte que la pasividad ante la inminente imposición del decreto dominical es contraria a la voluntad de Dios. Ella afirma firmemente: no estamos cumpliendo la voluntad de Dios si nos permitimos permanecer callados, sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Testimonios Selectos, volumen 2, Pato 391. La oración ferviente es indispensable, pero debe ir acompañada de la acción práctica. La Biblia dirige al pueblo de Dios a clamar con voz fuerte y continua. Grita en voz alta. No te contengas, alza tu voz como una trompeta. Isaías 58:1. Este grito es una llamada a la vigilancia activa, no a la inacción. En este momento decisivo, los hombres y mujeres de oración deben interceder sin cesar para que el decreto maligno sea aplazado, permitiendo que la obra de Dios se complete. Actualmente, existe una creciente unión entre líderes religiosos y gubernamentales para instituir el descanso obligatorio en domingo. Esta convergencia indica que estamos en un periodo crítico para la Iglesia y que la libertad religiosa está bajo amenaza real. Ellen White subraya que, además de la oración, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para posponer este decreto, incluida la movilización en defensa de la libertad de conciencia. La combinación de la intercesión ferviente y la acción práctica es la primera y fundamental línea de defensa del pueblo de Dios en este tiempo de crisis. Si esta alerta te toca el corazón, deja tu like, deja tu opinión en los comentarios y apoya nuestro trabajo con una donación a través de Super Chat. Tu participación hace toda la diferencia. Segunda movilización contra la ley dominical: comunicar y difundir la verdad. Es esencial que el pueblo de Dios se movilice activamente para impedir la aplicación de la ley dominical. Elena de White afirma claramente: debemos hacer todo lo posible para derrotar esta ley antes de que sea establecida. Testimonios volumen 5, Pano Nanutr Ainbationre. Esta movilización no puede hacerse con armas carnales, sino con poder espiritual, según las palabras del apóstol Pablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Por eso es vital que utilicemos todos los medios disponibles para comunicar la verdad, advertir y concienciar a la opinión pública. Internet, las redes sociales, la literatura, los púlpitos y los debates públicos deben utilizarse para aclarar la importancia del sábado bíblico como signo de fidelidad a Dios y para denunciar la observancia del domingo como una invención humana contraria a las Escrituras. Vivimos en una era en la que la comunicación digital llega a miles de millones de personas. Ignorar esta poderosa herramienta sería descuidar una de las armas más eficaces en la lucha por preservar la libertad religiosa.
Es a través de una difusión continua y esclarecedora como muchas mentes pueden ser despertadas a la realidad profética que se avecina. Por lo tanto, la movilización es un llamado a actuar con sabiduría y valentía, difundiendo el conocimiento de la verdad y fortaleciendo la resistencia contra los engaños que intentan desviar al pueblo de Dios. Tercera responsabilidad en las opciones políticas y sociales. Elena de White hace una advertencia firme e inequívoca al pueblo de Dios sobre la importancia de las opciones políticas y sociales. Enfatiza que apoyar, de cualquier manera, a líderes que promueven la violación de la ley divina es ser cómplice de los males cometidos por esos mismos líderes. El pueblo de Dios no debe votar para colocar a tales hombres en puestos oficiales, porque al hacerlo son partícipes de los pecados que cometen. Testimonios Selectos, volumen 3, Pécanos na nutrietu. Esta advertencia muestra que la responsabilidad cristiana no se limita a la esfera personal y espiritual, sino que se extiende a decisiones que influyen directamente en el destino de la Iglesia y la sociedad. Las Escrituras refuerzan esta orientación en Deuteronomio. No pondrás sobre ti a un extraño que no sea tu hermano, a un hombre que no sea de tu pueblo. Deuteronomio 17:15. Este pasaje subraya la necesidad de elegir dirigentes que se ajusten a los principios divinos y que respeten la libertad religiosa y la observancia del sábado. La neutralidad o el apoyo a las autoridades que abogan por la imposición de la observancia del domingo no es solo una cuestión política, sino espiritual, ya que refleja una aceptación tácita de la transgresión de los mandamientos de Dios. Además, Ellen White subraya que nuestras alianzas, asociaciones e influencias sociales deben sopesarse a la luz de la palabra de Dios, evitando cualquier vínculo que pueda comprometer la fidelidad al Creador. En una época en la que crece la presión para conformarse, la Iglesia debe estar alerta y ser consciente de que sus decisiones tienen consecuencias eternas. Así, todo cristiano está llamado a actuar con discernimiento, rechazando cualquier forma de connivencia con los sistemas que promueven la imposición del domingo, reafirmando su compromiso con la verdad y la libertad religiosa. Cuarta, la llamada a ser centinela vigilante. El papel del cristiano como centinela es una responsabilidad solemne e indispensable en los últimos días. La Biblia presenta al profeta como un centinela, cuya misión es vigilar y advertir al pueblo de un peligro inminente. Te he puesto como centinela sobre la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, les avisarás. Ezequiel 33:7. Esta llamada no es una mera metáfora, sino un deber sagrado que todo cristiano debe asumir ante el cumplimiento de las profecías y la proximidad de las amenazas espirituales. Elena de White subraya esta misión de forma clara y contundente. Quien vea acercarse la espada y no advierta al pueblo, será responsable de la sangre. Profetas y Reyes, página. An nutru padinere. El decreto dominical, que pretende imponer la observancia del domingo y eliminar el sábado bíblico, es una espada espiritual que se acerca. La ignorancia, la indiferencia y el silencio ante este peligro llegan a ser tan dañinos como el propio decreto. La omisión puede costar la salvación de aquellos que podrían haber sido advertidos y preparados. Por eso, ser centinela no consiste solo en conocer la verdad, sino en compartirla con la familia, los amigos, los vecinos y toda la comunidad. Es una llamada a despertar a la Iglesia de su letargo espiritual y a fortalecer la fe en la obediencia fiel al mandamiento del sábado. Además, la gracia de Dios sigue estando disponible.
pero el tiempo para el arrepentimiento y la preparación se agota rápidamente. El papel del cristiano como vigilante es urgente y vital, pues el pueblo de Dios debe estar preparado para resistir y mantenerse firme. Esta vigilancia activa es un testimonio de amor al prójimo y de fidelidad al Señor, cumpliendo la llamada profética a salvar vidas y preservar la verdad divina en los últimos momentos de la historia terrena. Quinta preparación espiritual y santificación de la vida. La preparación para el decreto dominical no puede limitarse a acciones externas o meramente políticas. Es esencial una profunda transformación interior. La santificación de la vida es el fundamento espiritual que sostendrá al cristiano fiel durante los días de prueba que se avecinan. La Escritura nos exhorta claramente: buscad al Señor mientras se le puede encontrar, invocadle mientras está cerca. Isaías 55, 6. Esta llamada urgente muestra que el tiempo es corto y que la búsqueda del Señor debe ser continua y sincera. Elena de White subraya que la única esperanza real para el pueblo de Dios en el tiempo de angustia será la experiencia genuina del carácter de Cristo, reproducido en la vida de cada creyente. La única esperanza del pueblo de Dios en el tiempo de angustia será la experiencia del carácter de Cristo. El conflicto de los siglos, página. Arunutru Irubati Irendu. Esta experiencia se manifiesta mediante el estudio constante de la palabra, la oración ferviente y la obediencia fiel a los mandamientos de Dios. Solo quienes cultiven una creciente intimidad con Dios, renunciando a las prácticas mundanas y viviendo en santidad, estarán preparados para resistir las presiones políticas y espirituales que marcarán los últimos días. La santificación no es un logro momentáneo, sino un proceso diario de entrega total a Dios. La fe activa, fortalecida por el Espíritu Santo, será el escudo que proteja contra las tentaciones y engaños que acompañarán a la imposición de la ley dominical. Por lo tanto, la verdadera resistencia comienza en el corazón. La preparación espiritual debe ser una prioridad para todos los que deseen mantenerse firmes hasta el final, asegurando la fidelidad y la victoria final en Cristo. 6. La conciencia de los signos de los tiempos y la llamada urgente a la fidelidad. El decreto dominical no es un mero hecho aislado, sino una parte esencial del cumplimiento de las profecías que anuncian el fin de los tiempos y el cierre de la puerta de la gracia. Ellen G. White advierte enérgicamente de la necesidad de una mayor vigilancia. El pueblo de Dios debe estar vigilante, porque muchas señales indican que se acerca el tiempo del juicio y de la prueba. Acontecimientos finales, página. Exo untis. Este llamamiento a la vigilancia está respaldado por las palabras de Jesucristo, que advirtió a sus seguidores: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. El escenario mundial actual confirma esta urgencia. Hay una creciente presión política y religiosa para imponer el descanso dominical en varios países, en línea con la agenda profética predicha para los últimos días. Recientes legislaciones en varias naciones han intentado restringir el derecho al sábado bíblico, provocando una atmósfera de intolerancia y creciente persecución contra quienes guardan el verdadero día de descanso. Además, los avances tecnológicos y el aumento de la conectividad han facilitado la difusión de ideologías contrarias a la libertad religiosa, presionando aún más a los cristianos para que tomen una decisión firme y consciente. Este contexto deja claro que la fidelidad a Dios será puesta a prueba como nunca antes en la historia de la humanidad. Todo cristiano, por tanto, debe estar plenamente preparado para permanecer firme, incluso frente a la oposición, la persecución y el aislamiento. La promesa bíblica es clara:
Bienaventurado el que persevere hasta el fin. Mateo 24:13. La fidelidad, la vigilancia y el compromiso con la verdad serán los cimientos que sostendrán al pueblo de Dios hasta el glorioso regreso de Cristo. Estamos ante un momento decisivo y profético en la historia de la Iglesia y del mundo. El decreto dominical está más cerca de lo que muchos creen, y la respuesta de cada cristiano determinará su destino eterno. La profecía no es una mera especulación, sino una clara llamada a la acción, a la vigilancia y a la fidelidad. No podemos permitirnos ser indiferentes o neutrales. Es hora de fortalecer nuestra fe mediante la oración ferviente, la obediencia a los mandamientos divinos y el compromiso activo en la defensa de la verdad bíblica. Debemos estar preparados para afrontar las pruebas con valentía y confianza, sabiendo que Dios honrará a quienes se mantengan firmes hasta el final. Si este contenido ha sido un instrumento de advertencia e inspiración para usted, le pido que fortalezca este ministerio con su apoyo. Suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ningún video esencial y deja tu me gusta para ayudar a difundir este mensaje vital. Si lo deseas, también puedes participar a través del Super Chat durante las transmisiones en vivo, ayudándonos a seguir produciendo estudios profundos y contenidos que edifiquen y preparen al pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en este camino de fidelidad y vigilancia. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga grandemente.